Bueno, pues desde hace un buen rato, y lo hemos conversado en algunas ocasiones en esta mesa, parece que prevalece o busca imponerse una especie de tiranía de lo políticamente correcto, en donde alguien define, decide qué sí se puede decir y cómo se debe decir y qué no se puede decir. Incluso en universidades que tendrían que ser centros de pensamiento, centros para el conocimiento, centros en donde se ampliara la capacidad de discutir ideas y de que pues, permitiera abordar distintos conceptos sin tratar de acotar las libertades, sobre todo la de expresión, la de cátedra. Pablo Bullosa, querido Pablo, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. buenas noches. Sergio Vela. ¿Cómo estás, querido Manuel? Estás? Muy Muchachos, buenas noches. ¿cómo están? Gracias a Gabriel. los tres. Pues así anda el mundo, Pablo, con la corrección política. Más allá de que uno pueda o no coincidir con lo que se diga, pues tienen derecho, uno pensaría, ¿verdad?, a decirlo. Tienen derecho a pararse en un salón de clases, a por lo menos generar esta serie de cuestionamientos, a criticar, a levantar polémica, debates. Eso fomentaría, digamos, la discusión de ideas. Eso pienso yo. Y esa discusión es lo que históricamente ha probado que genera innovación y genera mejoras y genera mejores ideas. Justamente lo que nos muestra la historia es que cuando hay censura, cuando muchas cosas no pueden ser dichas, es entonces cuando empiezan a limitarse la creatividad, la innovación, la prosperidad, etcétera. Cuando hay pensamiento único. Sí. Y creo que lo has dicho muy bien, Manuel. Exactamente, las universidades son el lugar donde debería privilegiarse esa libertad. Ahora, el problema y por lo que causó tanto escándalo la audiencia de las rectoras fue porque hoy en muchas universidades de élite lo que estamos viendo es justamente lo que se llama la cultura de la cancelación. O sea, ha habido miles de profesores que han sido hostigados, cientos han sido despedidos de sus puestos de trabajo por expresar ideas que no van con la idea aceptada por la mayoría de los burócratas universitarios, porque muchas veces ni siquiera es la mayoría de los maestros ni la mayoría de los estudiantes, sino los que realmente tienen el control de las universidades, que son pues la parte administrativa de las universidades, que son los que muchas veces han tenido un mayor interés en crear esta cultura de censura. Entonces, por ejemplo, en el caso de Harvard, que por cierto es una universidad que dice que está en favor de la diversidad, de hecho, cuando vas a pedir un trabajo en Harvard, tienes que entregar, aparte de un currículum, tienes que entregar una carta manifestándote a favor del DEI, ¿no?, de la diversidad, de la equidad, de la inclusión, bla, bla, bla. Y si no te extremas en tus elogios a esa corrección política, no te dan el trabajo. Lo mismo pasa con los estudiantes. En el caso de Harvard, de 88 maestros que hay en Harvard, por cada 88 maestros que hay en Harvard, solo uno se manifiesta como conservador o votante del Partido Republicano. Para que nos demos cuenta de hasta qué punto llega la uniformidad política que se exige en una universidad de élite como Estados Unidos. De 88 maestros, solo uno acepta ser públicamente conservador. Pues realmente no hay mucha diversidad ni pluralidad. No hay, esa es la diversidad más importante, la diversidad intelectual, y eso es lo que necesitamos. Ahora, hay una cosa pedagógica donde también pues, es importante conocer las opiniones de los demás, incluso si son estrafalarias, estúpidas, nefastas. Es importante, si queremos conocer el mundo, Pues sí. conocer la realidad de qué es lo que piensan los demás. Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, a mí me parece que el planteamiento que se está haciendo en esta mesa es, a mi juicio, el correcto. No es posible que sigamos aceptando como si fuera una norma inalterable esta uniformidad, esta tendencia a censurar, cuando justamente de lo que se trata es de debatir ideas. Ahora, cosa distinta es el hecho de que en la expresión de las ideas haya
una voluntad de inflamar un odio que lleve a una consecuencia, pero tener ideas, por más descabelladas o atroces que sean, no es punible. El pensamiento no tiene por qué ser punible. Y aquí hay una serie de contradicciones que se están viviendo de manera muy enfática en Estados Unidos y que a mí me parecen realmente muy preocupantes. A ver, Estados Unidos surgió sobre la base de las libertades cívicas, sobre la base de un gobierno limitado, sobre la base de un sentido de pluralidad que hace una unidad, de pluribus unum, es uno de los lemas fundacionales de Estados Unidos. Hacemos uno a partir de varios. Vamos, las 13 colonias se dieron privilegios para crear una federación, etcétera, etcétera. Y bueno, la Constitución estadounidense, que en más de una ocasión hemos ponderado aquí como un documento realmente sobresaliente dentro de la historia jurídica y de la historia política y social del mundo, a través de sus lo que se denominan las enmiendas, que no son correcciones, más bien son adiciones, es lo que significa amendment, son adiciones que van precisando cuál es la serie de derechos individuales. Y uno que ocupa un lugar preponderante es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hacemos con la libertad de expresión que se ve amenazada por la corrección política? Pero además esto está inmerso, como lo podemos constatar, en una lucha partidista, absolutamente ideologizada. No es posible que en aras de defender lo que para mí es absolutamente necesario, que es la existencia y el derecho a Israel a existir y defenderse, se conculque un derecho a expresar una serie de puntos que son perfectamente discutibles sobre la política que sigue el gobierno de Israel. Una cosa es el judaísmo, los judíos, Israel, otra es el gobierno de Israel y sus políticas. Entonces, aquí es cuando decimos, ¿cuáles son los límites? Pues en realidad los límites de la libertad de expresión son muy pocos. En México, por ejemplo, existe el delito de apología del delito. Si alguien, a través de su libertad de expresión, exalta la comisión de un delito, se está cometiendo un delito. A mi juicio eso no debería ser delito, sino cuando se llega a los hechos. Lo vimos con la gobernadora, con la alcaldesa de Acapulco. Efectivamente. Hizo un elogio del delito, pero yo creo que no debería ser un delito. Yo creo que no debería ser un idiotez, pero no es un delito. Pero es su idiotez, ¿no? Sí. Y la describe y la retrata y nosotros podemos cuestionarla qué bueno que dimensionar al personaje gracias a que se gracias a que lo pudo decir. Ahora, poner a una persona en la picota porque expresa una insensatez, mejor vamos a contradecirla. Exacto. Mejor vamos a rebatirla y vamos a debatir. Sí. Gabriel. Yo comenzaré por decir que, para mala fortuna del mundo y de las buenas conciencias internacionales, el guión que se planteó jamás se está cumpliendo al pie de la letra. Sí. Eso era lo que querían. Sembrar este tipo de discordia, provocar los problemas en otras partes, muy lejos del centro de gravitación fundamental que es el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó esto? Pues, en efecto, fue una reacción por parte de esta comisión del Congreso de quejas por el antisemitismo practicado en estas universidades y en otras, ¿no? Entonces, convocaron a las directoras de las 3 universidades y bueno, cuando salió la señora Stefanik, que es una conservadora, expresamente a decirles, a ver, ¿sí? En su código de ética, específicamente, no está prohibido convocar a una intifada, convocar al asesinato de los judíos, y de lo que se arrepiente la señora Claudine Gay de Harvard es que dice que no fue específica, ¿sí? Que lo que debió de haber dicho era una condena, ¿sí?, a la actitud antisemita, y al mismo tiempo que pudo haber hecho una defensa de la libertad de expresión. Bueno, el resultado es que la de Pensilvania sí se fue, es decir, la directiva de la Universidad de Pensilvania la echó, fue destituida. A Claudine le dieron chance de quedarse todavía, y también a la de MIT. Pero aquí el asunto también es este viejo debate, hay límites para la expresión, dónde se conculca la libertad de expresión y dónde no. Hay 2 profesores de Harvard que tuvieron reacciones distintas, ¿no? Uno de ellos, Ryan Enos, dijo, a ver, esto es una cuestión típica de los conservadores, que con esta actitud están marcando, poniéndole trabas y finalmente a la libertad de expresión, consagrada en nuestra Constitución en la primera enmienda. La libertad de expresión es irrestricta, eso no se discute. Y
El otro, un profesor emérito de Derecho, dijo, a ver, pero lo que pasa es que en la búsqueda de la corrección política, sí, estamos cayendo en actitudes que atentan contra la sabiduría. Así lo puso, ¿no? Contra la sabiduría. Entonces, uno critica, ¿sí?, la libertad, perdón, que haya límites a la libertad de expresión, y el otro dice, a ver, pero espérense, la corrección política ya nos está metiendo también en unos callejones muy, muy pedregosos. ¿Por qué? Porque estamos alejándonos de la prudencia y de la sabiduría. Yo, como les decía aquí a los compañeros antes, yo no me atrevería a emitir un juicio estrictamente, ¿no? Tal vez la actitud de Claudine Gay fue el caso. Oye, me arrepentí de no haberlo denunciado concretamente. Y detrás de todo, como venía diciendo Sergio, pues hay muchísimos intereses, ¿no? Sí, los patrocinadores, pues son la mayoría judíos. Entonces, esta reacción que ya marcó una división en los campuses, como se dice, que no me oiga mi hermano Miguel porque me va a asesinar. Él dice que son planteles, no campus, que es una aberración lo de campus. Está en la situación muy, muy caldeada, ¿no? Pues sí. Hay lo mismo actitudes anti-islámicas que actitudes antisemitas, ¿no? Entonces, la cosa puede llegar a un extremo, en efecto, violento, que fue lo que dijo la rectora de Harvard, ¿no? Dijo, a ver, si el dicho se pasa al hecho, ¿sí?, entonces a lo mejor sí lo condenaría, ¿no? Si en efecto aquí hay una actitud ya violenta, sí, pero por el simple dicho, no. Pero las reacciones fueron más bien del tipo correcto, es decir, debieron de haberse pronunciado por que se prohibiera apoyar una intifada o una cosa de estas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, insisto, lo que revelaba era un gran cinismo de su parte, porque, por ejemplo, hay alumnos de Harvard que fueron expulsados de Harvard por expresiones que a algunos les parecieron racistas que hicieron, ni siquiera cuando eran alumnos de Harvard, que habían hecho cuando eran adolescentes. Sí. Y eso generó que se les expulsara. Entonces, cuando hay toda esta corrección política así de que, por ejemplo, estás obligado a usar el pronombre de elección de tu alumno. Entonces, te pueden despedir por no usar el pronombre de elección de tu alumno, cuando ninguno de nosotros elige el pronombre con el que nos llaman, ¿eh? O sea, jamás hemos elegido el pronombre con el que nos llaman. No es una elección personal, pero bueno, ese es otro asunto. Te expulsan por eso, pero no te expulsan si llamas a la intifada y el exterminio del pueblo judío. Entonces, ese es el contraste que generó el escándalo, en gran parte. Ahora, también está esta cosa de que hay que entender que cuando tú censuras a la gente, no estás cambiando la opinión de la gente. Simplemente está censurando una opinión. Y lo que va a hacer esa gente cuando se da cuenta que es censurada va a ir a hablar solo con las personas que piensan como él. Y eso va a generar que se agudice su polarización, porque lo que necesitan, digamos, en este comercio de ideas, cuando oyes una opinión contraria a la tuya, empiezas a matizar tus propias ideas. Si no oyes opiniones contrarias a la tuya, porque la tuya no la puedes expresar, porque te das cuenta de que no es aceptable, no es permisible, pues entonces te vas a radicalizar muchísimo más. Se divide y se escuchan solamente los que piensan de la misma manera. Y así se genera más y más polarización. De manera elogiosa para los jesuitas, lo que le llaman el presupuesto. En una conversación le recomiendan a los dialogantes que acepten de entrada la opinión del otro, ¿sí? Que la hagan suya. Y pueden proceder a criticarla, pero le respetan de manera absoluta que el otro diga lo que le dé la gana. Ya está en tu dominio, pues refutarle, decirle no tienes la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es parte de lo que llaman los jesuitas el presupuesto. De hecho, algunos recomiendan incluso que antes de discutir con otra persona que piensa distinto que tú, debes poder formular sus ideas de una forma que a la otra persona le parezcan aceptables, para que demuestres que lo has oído. Sí, estamos hablando el mismo idioma y que estamos buscando un consenso, una forma de entendimiento, estamos tendiendo un puente a través del diálogo. Ahora, yo quisiera subrayar aquí el punto que mencioné antes de las contradicciones, porque sí me parece que Estados Unidos está viviendo la contradicción de la libertad con la que nació y la libertad de expresión versus la corrección política, la cultura de la cancelación, la censura, etcétera, etcétera. Fíjense qué cosa tan importante. El Congreso, la manera como se allega de información para poder proceder eventualmente a legislar es justamente a través de estas audiencias, para las cuales se cursa una invitación
y solamente en caso de que sea rechazada, y es rarísimo que sea rechazada, entonces se puede hacer un citatorio, que es vinculativo jurídicamente. Esto significa que la inmensa mayoría de las personas que son citadas, incluso quien representa a una institución de derecho privado, como es Harvard o como es Massachusetts Institute of Technology, son MIT, Harvard, son instituciones privadas, acuden al Congreso porque hay un prestigio. Pero la manera como se está conduciendo este Congreso a mí me recuerda el macartismo. Sí. Claro. O sea, es algo que ya hemos visto. Claro. Que el mundo ya ha visto, el momento en que se polarizan las posiciones y se acaba la posibilidad de diálogo. A mí se me parece que estamos viviendo Eso es lo más delicado, cuando se termina la posibilidad de diálogo. Porque lo que dijo Pablo, se Porque ya extreman no las escuchas al pos- que piensa distinto. y se empieza a ensanchar la brecha de lo que nos separa en lugar de todo aquello que nos une. Y yo quiero insistir en que Harvard es particularmente culpable de esto. Bueno, O sea, cuando hipocresía total. salió una carta que envió a Claudine Gay antes de hacerse rectora de cuál era su proyecto, y queda clarísimo que es completamente contrario al Veritas, que supuestamente es lo que es Harvard. O sea, no va a poner como prioridad no la búsqueda de la verdad, sino la justicia social. Y eso es un craso error que estamos viendo, que va a llevar a consecuencias nefastas, no solo para las universidades de Estados Unidos, para el mundo, porque los problemas necesitan de desarrollar talento y de enfrentarnos a la verdad. Y si evadimos eso, en aras dizque de una justicia social muy puesta en duda, pues estamos perdidos. Totalmente. Pablo, gracias. Manuel. Gabriel. Manuel. Muchas gracias. Manuel. Sergio. Muchachos. Pablo, Sergio. gracias. Gracias Gabriel. por vernos. Acá nos encontramos el lunes. Pásala muy bien. Buen fin de semana.